Bienvenidos hermanos a la casa del Señor. Gracias al Señor por los que están aquí el día de hoy. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Sofi, que ha decidido hoy bautizarse y obedecer el mandato de nuestro Señor. La Escritura dice allá en Mateo 28, 19 y 20 que hagamos discípulos en todas las naciones y les bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una ordenanza que el Señor nos dejó. Y la segunda es la Cena del Señor, que la tenemos aquí también. Participaremos después de la predicación del pan y de la copa. Pero mientras, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 8, mantengan su Biblia ahí abierta en Hebreos capítulo 8, retomamos la serie de Hebreos. La semana pasada compartí otro pasaje de Primera de Pedro capítulo 4, el Señor nos mandó para allá ese día, pero hoy retomamos Hebreos. Mantengan su Biblia abierta en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, mantengan ahí su Biblia abierta y vamos a compartir este pasaje con ustedes. Y he dividido en 3 enseñanzas prácticamente este pasaje, hermanos. Vamos a leerlo todo, es un pasaje corto, son solamente 13 versículos. Los versículos del 1 al 5 nos van a enseñar que Cristo sirve en el verdadero santuario de Dios. Los versículos 6 y 7 nos enseñarán que Cristo tiene mejores promesas. Y los versículos del 8 al 13 nos enseñarán que Cristo es el mediador que nos acerca al Padre. Y vamos a leer, hermanos, primero versículos del 1 al 5, y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero santuario levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que Jesús también tuviera algo que ofrecer. Si él estuviera en la tierra no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de conformidad conforme a la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Señor, habla nuestra vida en esta hora, enséñanos a través de este pasaje, a través de esta carta, Señor, y trae enseñanza a nuestra vida conforme nuestro corazón necesite. Esparce tu palabra, Señor, como esa semilla. Espárcela, Señor, y que caiga en nuestro corazón, representando la buena tierra, para que saliendo de aquí, Padre, demos fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que encontramos, hermanos, aquí en esos versículos del 1 al 5 es que Cristo sirve en el verdadero santuario de Dios. El autor va a demostrar ahora que Cristo es el sacrificio perfecto y que el nuevo pacto que ofrece Cristo es mucho mejor, amados hermanos, que el antiguo pacto que estaba bajo Moisés o bajo la ley. ¿Sale? Entonces, lo primero que va a enseñarnos aquí es de que Cristo está sirviendo en el verdadero santuario de Dios. Y el autor es claro y menciona, no en un santuario hecho, ¿qué? Por manos humanas. Recordará, hermano, que el santuario o el templo del Señor tuvo un proceso, tuvo sus partes, sus etapas. Lo primero que se hacía era el tabernáculo. Usted recordará que en el Antiguo Testamento primero empezaron con el tabernáculo. Cuando el pueblo sale, Dios da la instrucción: y me harán un tabernáculo y estará en medio, y a un costado o alrededor de él estarán las 12 tribus. Entonces toda la gente estaba alrededor, y el tabernáculo, que usted recordará, era pues con lonas y con iba a decir cobijas, pero no son cobijas, pero eran con tela y todo eso, y tenían que levantarlo. Cada que se movían tenían que mover el santuario, es decir, el tabernáculo lo llevaban, lo quitaban. Y recordará usted también que los levitas eran los únicos que tenían que hacer esa labor. Unos quitaban los palos, otros quitaban los tubos, otros quitaban esto, otros quitaban lo otro, otros lo adornaban, otros quitaban los candelabros, todo eso. Cada uno de cada tribu de los levitas tenía por familia pues, tenía su labor y su función. Entonces era un santuario movible, un tabernáculo movible, como una tienda campaña, para que me entiendas. Estaban en tal lugar, Dios le decía, hay que movernos. Pues ahí van, hermanos, cargando
Guardaban el santuario, los utensilios, y al lugar donde llegaban, otra vez ponían ¿qué? La carpa y el santuario, representando simbólicamente la presencia de Dios en medio del pueblo. Posterior a eso, después del tiempo de David, David quiso construir un templo al Señor. Porque David dice, oye, yo tengo una casa grande, enorme, lo que sea, pero pues el Señor no tiene dónde habitar. Ahora el Señor le dejó bien en claro, es que ninguna construcción humana puede sostener mi presencia. Y eso es cierto, hermanos. No se puede, pero le dio la oportunidad a David, ¿sabes qué? Tú no lo vas a construir, pero lo va a construir tu hijo Salomón. Y tú no lo vas a hacer porque tus manos han derramado mucha sangre como guerrero, porque acuérdate que David fue un rey guerrero. Sale entonces Dios le dice, pero lo va a construir tu hijo, pero déjale preparadas muchas cosas. Y entonces David, ¿verdad? Deja muchas cosas preparadas para Salomón. Entonces cuando llega Salomón, cuando muere David y entra Salomón, Salomón es quien va a construir el templo de Jerusalén. ¿Sale? Y en ese templo, hermano, recuerde usted que tenía sus medidas, tenía todo, así como el tabernáculo también tenía sus medidas, el movible, el templo del Señor también, del de Jerusalén, tenía sus medidas, lo que tenía que hacer, paredes con oro y todo esto, todo, el Señor dejó las indicaciones para que se construyera. Ese ya iba a ser un templo ¿qué? No movible. Y entonces estaba el lugar santo en donde venía el sacerdote y ofrecía sacrificios, y estaba al siguiente lugar o al siguiente nivel, digamos, de esa puerta para allá, estaba el lugar santísimo en donde solamente una persona al año, el sumo sacerdote, podía entrar y ofrecer sacrificio por el pueblo, por toda la nación, empezando primero por él. Ya nos lo había compartido el autor de Hebreos. ¿Sale? Entonces te estoy compartiendo esto, hermanos, de la historia para que entiendas que el punto clave es Cristo sirve en el verdadero santuario de Dios. El tabernáculo no era el movible, no era tal cual el santuario de Dios. El famoso templo de Jerusalén tampoco era el verdadero santuario de Dios. Quiero que entiendas eso. Sí venía la presencia del Señor y cuando Él quería se postraba y llenaba y todo eso. Te acuerdas del llamado de Isaías. ¿Dónde estaba Isaías cuando recibió su llamado? Estaba en el templo. Estaba en el templo y él vio la gloria del Señor y dice que solamente las orlas, el borde, el encaje de las faldas del Señor llenaban el santuario. Entonces imagínate, no hay construcción humana que pueda sostener la sola presencia, omnipotencia de nuestro Dios. Quiero que entendamos eso, porque el punto del cual el autor nos va a dejar es que Cristo es quien ha entrado verdaderamente al santuario del Señor. ¿Que está aquí en la tierra? No está aquí en la tierra. Es a donde yo quiero llevarte. Ahora, el famoso templo de Jerusalén, hermanos, pues hasta el día de hoy está destruido. Hasta el día de hoy ya no se ofrecen sacrificios. Usted recordará, a través de la historia tuvieron varios asaltos, varias destrucciones, pero la que ya no permitió que se volviera a levantar el templo y la ciudad como debe de ser fue en el año 70, en donde completamente fue destruido y se cumplieron las palabras de Jesucristo, en donde dijo, no quedará piedra sobre piedra. Era un lugar hermoso históricamente. Yo no sé por qué no entró en las 7 maravillas del mundo antiguo, pero dicen que era un lugar hermoso, sumamente hermoso. Por eso es que le decían a Jesús, mira maestro, esto. Y les dice Jesús, ustedes se asombran de este santuario, ustedes se asombran de este templo, se maravillan, pero déjenme decirles que no quedará piedra sobre piedra y será destruido. Algún historiador, regresando a nuestro punto, algún historiador de la antigüedad, olvidé su nombre, pero llegó a decir que si no había un conocido, que si alguien no había conocido el templo de Jerusalén, no había visto cosa más hermosa en la vida. Sin duda, la historia indica que el tiempo que representaba simbólicamente la presencia de Dios en la tierra debería haber hecho honor a él mismo, porque obviamente, hermanos, independientemente de que el primer tabernáculo era movible, pues ha de haber estado precioso, aunque eran lonas y carpas, lo que sea, y estaba bien precioso y seguramente con su candelebro siempre encendido, etcétera. Y cuando se hace el templo de Jerusalén, seguramente fue precioso también. Entonces eso podemos darlo por hecho porque representaba a nuestro mismo Dios.
Entonces, seguramente era una construcción muy hermosa en donde los sacerdotes y sumos sacerdotes presentaban sacrificios a Dios. El autor deja en claro su punto principal y lo inicia en el versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad de Dios en el cielo y que sirve en el santuario, es decir, el verdadero santuario levantado por el Señor y no por ningún ser humano. En ese momento en que el autor está escribiendo la carta a los hebreos, todavía está el templo de Jerusalén. Por eso deja bien en claro, están maravillados con esto, pero dice, este no es el verdadero templo, les dice el autor. Entonces, el autor deja en claro su punto principal. ¿Y cuál es, hermanos? Cristo es nuestro sumo sacerdote que está en el verdadero templo de Dios. Ahora, hermano, te comparto lo siguiente. Cristo jamás ofreció dentro del templo un sacrificio como los sacerdotes, pero Él se ofreció en sacrificio, una vez y para siempre. Jesús jamás entró en el lugar santísimo, pero está sentado, Jesús jamás entró al santuario o al lugar santísimo, pero está sentado a la derecha del Padre en el verdadero santuario, en la verdadera casa de Dios. Los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, lo hacían de pie y solo un momento, porque ya te lo había compartido, tenían que entrar y lo llevaban incluso con campanitas, porque si ahí se moría, porque si Dios decía, este está en pecado y aquí me lo reviento, pues lo jalaban, ¿verdad? Porque eran unas campanitas y con una cuerda, pues si oían que ya no sonaban las campanitas, hermanos, en su cintura, es porque el Señor ya se lo había llevado, ¿no? Entonces, si caía el cuerpo, pues lo agarraban, porque acuérdate que nadie podía entrar ahí más que él. Creo que históricamente nunca pasó eso, pero qué interesante que ellos se ponían eso para prevenir cualquier cosa, porque conocían que Dios es soberano. Y si Él quería llevarse a alguien ahí ofreciendo un sacrificio, lo iba a hacer. Y yo te hago la pregunta, ¿no fue eso lo que hizo Cristo? Eso es lo que hizo el Padre con Cristo. Él murió en el sacrificio. Probablemente, históricamente, ningún sumo sacerdote al pasar aquella puerta y ofrecer el sacrificio por él y cada año por la nación, no hubo ningún muerto. Pero Cristo, cuando se ofrece una sola vez y para siempre, al Padre le place que Él muera. Y Cristo muere por ti y por mí. Entonces, te repito esto, Cristo jamás entró al lugar santísimo, pero Él está sentado a la derecha del Padre en el verdadero santuario, en la verdadera casa de Dios. Los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, lo hacían de pie por un momento, pero Cristo está sentado en el trono y para siempre. Mientras los sacerdotes morían, Cristo está sentado al trono del Padre, en la majestad, en la verdadera morada del Señor. Entonces, quiero que entendamos, iglesia, que Cristo es superior a cualquier sacerdocio que está en la tierra o que estaba en la tierra, porque Él está en el verdadero templo del Señor, en el templo del Señor. Entonces, Él está sentado al trono de la majestad del Padre, en la verdadera morada del Señor. Él, como superior a cualquier sacerdocio, está en el verdadero templo del Señor. Cristo nunca entró al lugar santísimo porque no era sacerdote, no, en ese momento de la historia no era sumo sacerdote, no era de la tribu de Leví, no podía ejercer el sacerdocio. Por eso dice aquí, dice, Cristo no puede ser. Dice, si él estuviera en la tierra, Él no podría ser sacerdote. Dice aquí, lo acabamos de leer, porque Él no era de la tribu de Leví, Él era de la tribu, ¿qué? De Judá. Por eso Él es el león de la tribu de Judá. Entonces Él no podía pasar, pero cuando Él muere y cuando dice su última frase, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que el velo que ocultaba ese lugar santísimo se rasgó totalmente. Entonces Él no tuvo necesidad de entrar al lugar santísimo, pero dio el acceso para todos, para que tú y yo podamos relacionarnos con el Padre. Entonces el autor deja en claro eso. Ahora, hermanos, el autor está hablando obviamente de que pues el verdadero santuario está allá y que esto nada más fue una copia o fue solamente un reflejo o la sombra del verdadero santuario que está allá. Ahora, ¿cómo trasladamos eso a nuestra vida?
Para trasladar esto a nuestros días, la Escritura nos dice, porque entonces preguntamos, ¿y qué pasa con el templo de Jerusalén? Pues ahí está, yo no sé decirte qué va a pasar, si lo van otra vez a abrir o si van a empezar otra vez los judíos a hacer sacrificio, porque ellos sí saben de qué tribu vienen, ellos sí saben bien su linaje, tú y yo no sabemos de dónde venimos, ¿no? Nomás sabemos papá, mamá y abuelo y bisabuelo y tal vez hasta tatarabuelo y ahí nos quedamos, pero no sabemos de quién somos, ¿no? Algunos piensan que Gengis Khan fue el que, de ahí venimos muchos, en realidad sabemos que venimos de una pareja y todo ese asunto en la creación, en el Génesis, pero Gengis Khan con todo lo que conquistó, dicen algunos que pues traemos todo sangre de ese tío, ¿no? Bueno, vaya usted a saber si es cierto o no, puede ser, por todo lo que en realidad este cuate hizo. Pero para trasladar eso a nuestros días, la Escritura nos enseña que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu. La Escritura nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y eso lo encontramos allá en 1 Corintios 6, 19 al 20, y vamos allá, se lo leo. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice de la siguiente manera. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Es lo que nos dice el apóstol Pablo allá en Corintios, 1 Corintios 6, 19 y 20. Amados hermanos, iglesia que está aquí reunida, ya no necesitamos otro templo, porque el que estaba fue destruido. Y porque ahora no hay necesidad de sacrificios tampoco. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, y por lo tanto debemos hacer dos cosas. La primera, hermanos, debemos de hacer dos cosas con nuestro cuerpo, como dice aquí el apóstol Pablo. Primera, entender que no somos dueños de nuestro cuerpo. En primera, no somos dueños de nuestro cuerpo, pero aún así debemos administrarlo bien, cuidarlo bien. Y segunda, que por medio de nuestro cuerpo debemos que glorificar a nuestro Dios. Debemos glorificar al Señor. Pues nos ha comprado a precio de sangre, hermanos. Y eso dice: ¿o no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje, hermanos? La inmoralidad sexual, el desenfreno que tenían los de Corinto. Y Pablo les recuerda, su cuerpo no es para eso. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que les está diciendo es: respeten su cuerpo porque es templo del Señor. Y ahí habita el Espíritu Santo, hermano. En el Antiguo Testamento, recordarás, el Espíritu Santo venía y se iba. Venía y se iba. Descendía sobre ciertos personajes de la Escritura. Descendió sobre David, descendió sobre Saúl y en su momento abandonó a Saúl. Descendió sobre Sansón y en su momento abandonó a Sansón. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se iba. Pero después de Jesucristo, cuando Jesucristo da su vida por ti y por mí, y Él muere en la cruz y resucita al tercer día y da la promesa en Pentecostés, llega el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando vas a una iglesia y dice que desciende el Espíritu ya descendió. El Espíritu ya descendió. Hay iglesias, sobre todo el corte Pentecostés, a cada rato que descienda. Se les ha olvidado que en Pentecostés ya descendió el Espíritu y está libre y dispuesto para todo aquel que entrega su vida a Cristo. Entonces, cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a tu vida, entra en tu vida y te sella para la redención final. El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Entonces viene esa promesa de Cristo de que dice: yo los abandonaré, los dejaré, pero les mandaré ¿qué? Al Consolador. Y que de quién estaba hablando, del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él resucita y pasan ciertos días, desciende en Pentecostés el Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo, iglesia, es ahora el templo del Espíritu Santo. Sale, mora en nosotros, vive en nosotros, y por lo tanto debemos sin duda primero entender que este cuerpo no es nuestro.
Y segunda, con nuestro cuerpo, glorificar al Señor. ¿Y cómo vas a glorificar al Señor con tu cuerpo? Cuida tu cuerpo hasta donde sea más posible. Mueve tu cuerpo, tráelo al templo, tráelo a la iglesia, tráelo a las actividades, tráelo al evangelismo, tráelo, ¿me entiendes? Mueve tu cuerpo en el buen sentido, hermanos. Sí, porque a lo mejor se le viene a la mente una canción y algunos ya hasta quieren, hasta a mí me dieron ganas ya de echarme un baile aquí, lo que sea. Pero mueve el cuerpo para que glorifiques a Cristo, para que glorifiquemos al Señor. Tú estás aquí y yo te hago la pregunta, ¿estás glorificando al Señor o estamos pensando en otras cosas en este momento? Entonces, así que, amada iglesia, valoremos el cuerpo que Dios nos ha dado, cuidémoslo lo más posible y demos gloria, porque el Espíritu ha venido a habitar en medio de nosotros. Versículos 6 y 7 continuó, dice ahí, versículos del 6 al 7 dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas, porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer que un segundo pacto. Entonces, hermanos, los que saben de leyes saben que hay un testamento. Pero cuando esta persona dice, porque déjame dejarte bien en claro, hermano, no es que el Antiguo Testamento ya no sirva para nada y ahora nada más está el Nuevo Testamento, no. El autor del Antiguo Testamento es Dios. Y el autor del Nuevo Testamento es ¿qué? Dios. Y para los que saben de leyes, ¿cuándo es el mes del testamento? Agosto, ¿verdad? Precisamente, ¿es agosto o septiembre? Septiembre, ok, septiembre. Para los que saben del asunto de testamento, si tú ya hiciste tu testamento, tú ya tienes uno. Pero si quieres ir a modificar ese testamento, ¿qué crees que va a pasar? El que tenías ya no es válido, ¿sí me entiendes? Porque ya le estás haciendo cambios, le estás añadiendo cosas, estás quitando, estás poniendo. Entonces el primero que tenías se hace a un lado, eres el mismo autor, tienes el mismo derecho, pero ahora estás ¿qué? Haciendo uno ¿qué? Nuevo. Dices, ahorita ya no, pero ahora hay uno ¿qué? Nuevo. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Eso es lo que vino a hacer Cristo con la ley. Vino ahora que decir, ya queda abrogada, yo la cumplí, como ya la he cumplido, yo tengo el derecho a cambiar lo necesario, porque Él es Dios. Él pudo haber cambiado lo que sea. Entonces Cristo, Dios a través de Cristo, hace un nuevo pacto. Por eso dice aquí que Cristo tiene mejores promesas que lo que tenía el Antiguo Testamento o lo que tenía la ley. Acuérdate, hermano, que el Antiguo Testamento servía, o la ley fue dada para que la nación fuera ¿qué? De testimonio a las naciones. Pero no lo fueron. La nación de Israel no lo fue, hasta el día de hoy no lo es. Se hicieron arrogantes, se hicieron soberbios, se hicieron presunciosos, se hicieron elitistas, despreciaban gente. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muchos judíos no han cambiado. Siguen exactamente haciendo lo mismo y obviamente históricamente están rechazando a Jesucristo porque no creen en el nuevo pacto. Ellos siguen en el antiguo ¿qué? Pacto. Han regresado o no han regresado, más bien ellos quieren seguir en la ley. Cuando el autor de Hebreos claramente dice, el cual Cristo es superior porque es mediador superior al antiguo pacto, puesto que se basa ¿qué? En mejores promesas. El nuevo pacto que ahora Cristo nos trae mejores promesas. Entonces la promesa en el Antiguo Testamento era el justo por la fe vivirá. La fe sigue siendo el medio para la salvación, hermano. Es que antes ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe. Nada más que ahora la fe está puesta totalmente y plenamente en el Hijo. Una persona, Jesucristo. Antes era directo con el Padre. Pero ahora es todo a través ¿qué? Del Hijo. No podemos rechazar al Hijo y decir, soy salvo porque creo en el Padre. No, el mediador, el intermediario, el sumo sacerdote, el sumo pontífice entre Dios y los hombres, dice la Escritura, es Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Entonces, la segunda enseñanza, los versículos 6 y 7 es, Cristo tiene mejores promesas. Ahora, hermanos, los sacerdotes no ofrecían nada más que un sacrificio por las personas delante de Dios.
Ahora, perdón, solamente ofrecían sacrificios por las personas delante de Dios y el sumo sacerdote por él y por la nación. Pero no ofrecían alguna promesa especial o adicional. Solo hacían su labor correspondiente cuando ofrecían un sacrificio. Pero Cristo, como Hijo de Dios, como Dios mismo, tiene toda la autoridad, todo poder y todo el derecho de hacer promesas a sus hijos. Así que quiero por lo menos, en este momento, quiero compartirte por lo menos, y estas 4 promesas de ellas están en el Evangelio de Juan y una en Mateo, pero quiero compartirte por lo menos 5, hay más que dijo Cristo, pero quiero compartirte por lo menos 5 promesas fundamentales, básicas, que Cristo da a nosotros, que no debemos olvidar y que debemos tener presentes. ¿Por qué? ¿Por qué esto, pastor? Porque hace alusión a que Cristo, el pacto que Cristo nos da, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, las promesas que Cristo nos da, dice el autor, son mejores promesas que las antiguas. Y quiero compartirte 5 por lo menos. La primera, Mateo 11:28. Mateo 11:28, se las leo. Mateo 11:28, dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré ¿qué? Descanso. La primera promesa, hermanos, es una promesa de descanso. Es una promesa de descanso. Y dice él claramente: vengan a mí los que están cansados. Y en otras versiones añaden un poco más, una palabra, dependiendo del evangelista que usted lea: cargados, trabajados, que yo ¿qué? Los haré descansar. Entonces la primera promesa es una promesa de descanso. Es una promesa, amado hermano, que no debemos olvidar. Cristo nos da descanso a nuestra vida, Él da descanso a nuestra alma. Y cuando tú fallezcas, en lugar de que tu vida esté siendo atormentada en el infierno, tus lágrimas van a estar siendo enjugadas en su presencia, porque Él te da descanso y te va a dar descanso. Es más bien, es una promesa también, tanto en el presente como como futura en la eternidad. Otra promesa más, Juan 6:37. Las siguientes 4 están en Juan 6:37. Juan 6:37 dice así: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, yo no lo rechazo. La segunda promesa es la promesa de la permanencia. Él no va a rechazarte, hermano. Él no va a rechazarte. ¿Te acuerdas de la parábola del Padre amoroso? O la parábola del Hijo pródigo, que es comúnmente conocida. Y siempre se le ha dado ese nombre a la parábola porque muchos han querido centrarla en el Hijo. Pero la parábola está centrada en el Padre. Ni siquiera el Hijo rebelde, contumaz, necio y testarudo, que despilfarró la herencia del Padre, porque siempre nos quedamos con eso. Ni siquiera ese es el punto clímax. El punto clímax es cuando el Padre sale, lo abraza, le ponen el anillo, lo manda a bañar, le hace una fiesta. Ese es el punto clímax, porque es su Hijo, no lo va a rechazar. Jesús no te va a rechazar si vienes a Él. La gente solita se está rechazando porque Dios quiere recibirles. Para eso murió Cristo por todos, Juan 3:16. Y dice aquí: el que a mí viene, yo no le rechazo. Si mi Padre lo ha enviado, yo no lo voy a rechazar. Y eso pasa en la parábola del Padre amoroso con el Hijo pródigo. El Padre no lo rechaza. Ahora, históricamente, un judío sabía, por eso es que no les agradó. A ti y a mí nos encanta esa parábola. Para mí es la mejor parábola que Cristo contó para mí. Y es una de las parábolas que más he estudiado. Y yo hasta puedo dar una conferencia de 1 hora o 2 horas o 2 horas y media fácil de la parábola del Hijo pródigo. Pero históricamente no gustó a los judíos, porque lo que debía de haber hecho ese padre, según el judío, era que el padre tenía que rechazarle. El padre no debía recibirle. El padre no debía de salir corriendo, porque acuérdate que dice que levantó el padre, que salió su padre corriendo, y eran túnicas, no había short como hoy, no andaban en short, en bermuda el papá. Sí, a ver a qué hora viene mi hijo. No, él andaba en su túnica. Corre con túnica. Corre con túnica.
Se complica. ¿Qué tenía que hacer? Él levantarse, que se le vieran las rodillas o tal vez los chamorros, ve tú a saber, y él así, eso significaba en ese contexto de la historia, vergüenza. Al padre no le importó que le vieran las piernas corriendo por su hijo, porque no le rechaza. Es más, yo siempre he predicado esto, parece ser que el padre lo estaba esperando. Probablemente el padre, porque no se nos dice cuántos días se fue este tremendo, no se nos dice cuántos días se fue este descarado hijo, no se nos dice, nos hubiera gustado que nos dijera si fue una semana, un mes, un año, no sé, pero parece ser que el padre estaba esperándolo. Entonces por eso lo ve de lejos, nadie le avisa, oye, ahí viene tu hijo, no, él personalmente lo ve de lejos. Y el hijo viene y se acerca. Quiero pensar que estás entendiendo. Jesús ya se acercó a ti, ¿me entiendes? Jesús ya se acercó a ti, a través de la cruz. En la parábola que contó Jesús, el padre seguramente para correr se levantó la túnica y empezó a correr. Cristo estuvo desnudo en la cruz, pasando más vergüenza que el Padre amoroso. Pero él representaba en la parábola al Padre. Ese Padre amoroso de la parábola es Cristo. Y Él te sigue esperando, pero Él no te va a rechazar. Por eso cuando llega el Hijo y pide perdón, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿por qué crees que el Hijo dice, ya no merezco ser llamado tu Hijo? Porque en la historia judía, Él ya no debía ser llamado su Hijo. Y Jesús lo sabía y contó la parábola, pero le da vuelta, como siempre hacía Cristo con las parábolas, y reventó la mente de sus oyentes y dice, no, a ver, esto ya no me gustó, Cristo. Lo ideal era que el padre lo hubiera mandado con sus siervos. Todo lo que dice el hijo, que ahora voy a ir con mi papá y que me ponga como uno de sus corraleros, eso debía pasar, por eso él lo dice y por eso Cristo lo cuenta, porque históricamente eso debía pasar. Pero la sorpresa es que el padre, cuando dice, papá, perdóname, la regué, y el padre lo perdona. Por eso su hermano mayor, ¿qué hace su hermano mayor? Ah, el carnalito, qué bueno que regresaste, papá, ¿dónde está la comida, el borrego? A ver. No, se enoja. ¿Por qué? Porque el mayor también sabía que ya no debía ser llamado su hijo. Por eso le dice, ahora llega este hijo tuyo, ya no mi hermano, será tu hijo, pero no es mi hermano. Y lo recibes con banquete. El Señor, hermano, no hace banquete por lo que hizo. O sea, quiero que entiendas, porque a veces la gente de allá afuera que no es cristiana malinterpreta. No, pues ahí está, mira, se fue y regresó y todavía esta fiesta le hicieron. No han entendido, hermano. Ni te pongas a pelear con esa gente porque no entiende. El padre hizo fiesta por lo que dice al final, mi hijo estaba muerto, pero ha regresado, ha pedido perdón y lo he perdonado. Entonces, para seguir con la enseñanza, la promesa es de permanencia. No te va a rechazar. No rechazó al hijo pródigo. Lo volvió a hacer que su hijo. Y podríamos decir que ahora el padre puede decir, ahora eres doblemente mío. Porque hasta el anillo fue a perder. ¿Sabes? Si lo fue a dejar por ahí con alguna prostituta y regálame 2 noches y te doy este anillo. Así, porque el hijo mayor parece ser que sabía dónde andaba, pero nunca quiso ir por él. ¿Por qué? Bueno, la historia no nos lo dice. Tal vez quería todo. No sé, su corazón demuestra también el amor, porque a veces, ¿con quién nos identificamos? ¿Con el mayor o el menor? Cualquiera de los dos están mal, ¿eh? Uno por estar adentro y otro por haberse largado, pero los dos están mal. El corazón de ambos está mal, porque uno está sirviendo en casa interesadamente. No, yo te he servido y ni un corderito. Oye, es que no tienes que pedirlo. Ya casi que nos vamos a Lucas, hermanos, y comparto mejor la parábola del hijo pródigo. Ya me entretuve aquí. Pero a lo que voy, hermanos, es que la parábola del hijo pródigo, del padre amoroso, nos sirve de enseñanza de que el padre, si tú regresas a él, él no te va a rechazar. Él está con los brazos abiertos, abrió, lo crucificaron con brazos abiertos en la cruz, y él sigue con brazos abiertos esperándote. Entonces la promesa primera es promesa de descanso. La segunda en Juan 6:37, la promesa de permanencia, no va a rechazarte. Otra promesa, Juan 14:6, vamos a Juan 14:6. Juan 14:6, gracias hermanos. Juan 14:6. Aquí tengo agüita, gracias, les agradezco, todavía tengo té, gracias hermanos. Sí, pero bueno, aquí la dejo de todos modos, gracias. Juan 14:6, hermanos, dice así,
Vamos allá, Juan 14, 6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No, perdón, 16. Ya decía yo, ese no es. Juan 14, 16 dice, y yo pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe, ¿qué? Siempre. Entonces, la tercera promesa de 5, la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esa es otra promesa que no debemos de olvidar, la promesa del Espíritu Santo. Y como te acabo de predicar hace unos minutos, el Espíritu Santo ha venido, ¿qué? A morar dentro de nosotros. Juan 14 también, ahora versículos 2 y 3, dice así, dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarles conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino, ya conocen el camino para ir a donde yo voy. La cuarta promesa es la promesa de vida eterna, hermano. La promesa de vida eterna. Y una última promesa, Juan 14, 27, también ahí en el 27. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. La última promesa, hermanos, es la promesa de paz. La promesa de paz. ¿Tienes paz, amado hermano? ¿Crees en esta promesa de paz de Jesucristo? Ahora, claramente él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como el mundo la da. El mundo, hermanos, la gente allá afuera, la que no es cristiana, no conoce verdaderamente la paz de Dios, que dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Y si Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es porque él la experimentó. ¿Tú has conocido o has experimentado o has sentido esa paz que sobrepasa todo entendimiento? No es porque estés bien o porque te tomaste el tecito de no sé qué, es porque es una promesa para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación, Jesucristo ofrece ¿qué? Paz a cada uno de nosotros. Cualquier situación, pastor, cualquier situación, por más dolorosa, terrible que sea, Él da su paz a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por lo menos 5 promesas básicas que tú no debes de olvidar. Son más, pero la primera, promesa del descanso, la promesa de la permanencia, no va a rechazarte, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de vida eterna y la promesa de paz. Son promesas que Cristo ha dado a cada uno de nosotros y que no tenía la ley. Tenía otra cosa. La promesa en el Antiguo Testamento era, si ustedes están conmigo, y allá lo encontramos en Deuteronomio, creo que capítulo 22, las promesas y maldiciones, las bendiciones y maldiciones, allá en Deuteronomio capítulo 20 o 22, por ahí están, en donde Dios dice, si ustedes están conmigo y no me abandonan, van a tener esto y esto, y si me obedecen, pero si no me obedecen, va a haber consecuencia, ¿y qué va a ser? Esto y esto. Y hoy, hermanos, también hay consecuencias cuando tú y yo desobedecemos a Cristo. Cuando desobedecemos la palabra, sigue habiendo consecuencias a nuestra vida. A pesar de lo que Dios nos ofrece, a veces nos comportamos como la nación de Israel, hemos abandonado al Señor. Esa fue la queja de Dios. De hecho, ahorita lo voy a mencionar, voy para allá. Vamos ya, si quieren, para del 8 al 13, y con eso vamos a concluir. Del 8 al 13 dice, pero Dios, reprochándole sus defectos, o sea, la nación de Israel, dijo, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Hasta ahí. Hace un momento estaba hablando sobre el testamento o el pacto que dejas cuando tú falleces, que es cuando entra en vigor, ¿sale? El Nuevo Testamento, hermanos, el nuevo pacto de Cristo, ¿cuándo entra en vigor? Cuando Él muere y resucita. O sea, al final de cuentas, Él murió para que este nuevo pacto, estas nuevas promesas, estas nuevas bendiciones las estemos disfrutando tú y yo. Pero aquí el autor es claro, dice que el Señor, ahora, hay otro tipo de pactos. Cuando haces un pacto, ¿qué? Con alguien.
Y siempre hay cláusulas en ese tipo de pactos que si alguno de los dos no cumple con... Es más, cuando tú vas a Telcel te hacen un contrato. Es como un pacto con ellos, hermano. ¿Quieres cancelar tu línea? No puedes. Y tú vas a Profeco y hasta Profeco creo que está con ellos. Entonces no hay ni para dónde hacerse. ¿Qué tienes que hacer? Como estás incumpliendo, pues tienes que pagarme. O te canceló tu línea, o ya no te voy a dar servicio, lo que sea. O te mando a buró, lo que sea. Entonces, lo que hizo Dios es que había hecho pacto con la nación, y acuérdate que la nación entera dijo, sí, te serviremos, Señor, porque Moisés y Josué les dijeron, se comprometen con Dios, yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. ¿Y ustedes qué onda? No, nosotros también, pero no cumplieron. Entonces Dios decía, si tú no cumples tu parte, yo no puedo cumplir la mía. Y muchas veces, hermanos, desde el principio Dios pudo haberlos abandonado. Analiza la historia del pueblo. Desde que salen de Egipto pudo haberlos abandonado. Mientras Moisés está en lo espiritual, acá arriba, y baja con el rostro resplandeciente porque había estado en la misma presencia y la gloria de Dios, el pueblo ya estaba haciendo un becerro y lo estaba adorando. Pero Dios tuvo gracia y tuvo misericordia. Con los profetas Dios tuvo gracia y misericordia. En los tiempos de los reyes malos Dios tuvo gracia y misericordia. Pero llegó un momento en que Dios dijo, ya no. Y les destruyen el templo. Su gloria de ellos, hasta el día de hoy, sigue destruido. Lo destruyeron por lo menos 3 veces, si no mal recuerdo, en la historia. En una de esas viene Nehemías, ahí está en el libro de Nehemías, y lo levantan, hermanos, y levantan las murallas y otra vez. Y entre Nehemías y el sacerdote Esdras hacen una renovación espiritual. Pero después otra vez el pueblo abandona. Y viene Cristo y vuelven a abandonar ahora al Hijo. Entonces por eso el autor, y esto hermanos que vamos a leer aquí, se encuentra ya en Jeremías 31 al 34, que es un pasaje que ya compartí ahora que estuve con Jeremías. Pero dice así, dice el Señor, ¿verdad? No será un pacto con el cual hice con los antepasados el día en que los tomé y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, yo los abandoné. Entonces Dios está diciendo la razón, ¿por qué te abandoné? ¿Por qué te abandoné? Porque me abandonaste. ¿Por qué te abandoné? Porque no cumpliste el pacto que te dejé. ¿Por qué te abandoné? Porque fuiste rebelde, porque no fuiste de testimonio a las naciones. Al contrario, tú quisiste ser como las naciones y por eso te tuve que dar un rey. Yo ya tenía cómo debías vivir. Ah, no, pues tú querías un rey. Yo ya te daba las órdenes a través del sacerdote, a través del profeta. Ah, no, tú querías un rey. Pues te voy a dar el rey, pero yo no me comunicaré con el rey. Seguiré usando al profeta, al siervo del Señor, para que siga ¿qué? Compartiendo. Pero la nación se alejó. Entonces, amado hermano, Dios da la razón por la cual se alejó de la nación y les dice, porque me abandonaron. Por eso te decía, hace rato, nos comportamos a veces como la nación de Israel, que abandonamos al Señor. Entonces dice el Señor en el versículo 10, por eso los abandoné. Versículo 10 al 13 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y aquí está el pacto, hermanos. Y presta atención, este es el nuevo pacto. Ahora a través de Cristo pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano nada, porque conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es lo que hizo el padre de la parábola del padre amoroso con el hijo pródigo. Eso es lo que le hizo, perdonó sus pecados. Y termina en el versículo 13, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Padre Santo. ¿A quién le está escribiendo el autor? A judíos, quienes todavía seguramente practicaban la ley, o quienes estaban, o judíos cristianos que estaban otra vez coqueteando, ya te lo dije en la introducción de Hebreos, que estaban coqueteando con regresarse a la ley, y viene el autor y les dice, hey, la ley ya es obsoleta, la ley está envejecida, y todavía añade, ¿y está por qué? Por desaparecer. Dile a un judío eso, hermano, y si te escupe te va de raya, si te escupe en la cara te vas de raya. Y el autor dice, el antiguo pacto o la ley ya es vieja,
Es obsoleto, hablando del pacto. Ya es viejo, ya es obsoleto y está por desaparecer. ¿Por qué? Y les dice, porque ya hay uno nuevo. Ya hay uno nuevo, y es a través de ¿quién? De la persona de Jesucristo. Y es mejor. Deja de seguir en la ley, necesitamos cambios, es lo que les está diciendo. Mi hermano, es lo mismo el día de hoy, aunque nosotros estamos ya en el nuevo pacto y ahora estamos bajo la gracia, tú te sigues comportando como la ley, sigues viviendo como la ley, como si la ley te rigiera tu vida. No has entendido la gracia, no has entendido lo que Dios quiere. Y entonces dice, ahora voy a hacer un nuevo pacto. En los versos del 8 al 10, el autor recuerda un pasaje de Jeremías cuando el Señor, por la mala conducta y rechazo de la nación a él deciden abandonarlo y el Señor decide abandonarlos. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que rechace a Cristo. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que rechace a Cristo, porque déjame decirte que tiene consecuencias no solo aquí en este mundo, sino que tiene consecuencias ¿qué? Eternas. Tiene consecuencias eternas rechazar deliberadamente a Jesucristo. Cuando sales a evangelizar y le dices a la gente, debes entregar tu vida a Jesucristo, la gente dice, yo no necesito eso. Yo no creo esos cuentos, yo no creo esa falacia, yo no creo esa... Y empiezan, yo no creo en esos asuntos históricos de los judíos. Tiene consecuencias eternas. Aquí se va a perder, porque va a hacer cosas seguramente. Pero el día que él fallezca y fallece sin Cristo, va a estar una eternidad sin Cristo. Y dicen los que saben que el peor castigo, cuando una persona está en el infierno, el castigo no será que ahí esté tu cuerpo, chamuscándose, quemándose, en el lloro y crujir de dientes. Ese no es el problema. El problema es que estarás toda una eternidad sin Cristo. Que ahí no está la presencia de Dios. Puede estar ahí porque es omnipresente, sí, pero él ahí no va a estar. Porque va a estar con su iglesia, con su pueblo, en las bodas del Cordero. Yo ahí voy a estar. Tú ahí vas a estar si has entregado tu vida a Jesucristo. Entonces ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto tenemos eso, tenemos esa bendición. Entonces tiene consecuencias. Si alguien rechaza a Jesucristo, tiene consecuencias eternas también. Ahora, la bendición más grande que una persona puede tener es un encuentro con Cristo y permitir que Él le transforme y le dé propósito a su vida. En los versículos del 11 al 13, que con este concluimos, el Señor deja en claro que por medio del nuevo pacto, es decir, por medio del nuevo pacto a través de Cristo, quiere para su pueblo. Y encontramos lo siguiente, por lo menos 4 cosas en los versículos del 11, del 10 al 13. Por lo menos 4 cosas. La primera, te lo vuelvo a repetir, del 10 al 13, dice que este es el pacto que después de aquel tiempo haré con mi pueblo Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie nada que enseñar a su prójimo y tampoco dirá nadie a su hermano nada, porque conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hasta ahí. Entonces, hermano, 4 cosas que el Señor quiere en el nuevo pacto darnos a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere el Señor? 4 cosas. La primera, el Señor quiere escribir su palabra en tu vida. El Señor quiere escribir su palabra en tu vida, en tu corazón. Dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré ¿qué? En su corazón. Siempre me ha llamado, hermano, la atención. Yo no soy cardiólogo y desconozco muchas cosas del corazón. Sé que es lo primero que el Señor crea, porque es lo primero que cuando tú vas y te hacen un ultrasonido ya está como suena, ¿no? El corazón, lo que digo, si es que así suena, porque así suena el aparato, pero no sé si en realidad ese sea el latir del corazón, pero es lo primero que Dios crea y es lo último que muere. Entonces siempre me ha llamado la atención cuando dice el Señor frases como esta, y las escribiré en la tabla de tu corazón y ponlas en tu corazón, porque ¿qué hace el corazón, hermanos? Bombea sangre a todo el cuerpo. ¿Qué está diciendo? No nada más implica el corazón, implica que yo quiero que todo tu cuerpo, tu ser, tu mente y tu espíritu esté lleno ¿qué? De mi palabra. Entonces lo primero que quiere el Señor, hermano, en este nuevo pacto es escribir su palabra en tu vida, en tu corazón.
Permite que se bombee y que corra. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, de su interior que correrán ríos de agua viva, porque eso solo lo puede hacer el corazón, bombear y que corra la sangre, que corran esos ríos de agua viva en nuestra vida, no que esté ahí estancada. Entonces lo primero dice ahí, este es el pacto que haré, pondré primero que mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. El Señor lo primero que quiere es que escribir su palabra en tu vida. Y debemos de ir a la Escritura, tenemos su palabra ya con nosotros. Cuando se lo dice a Jeremías, él seguramente está pensando, en aquel momento tenían la ley, los profetas, es lo que tenían, la ley y los profetas. Pero ahora con Cristo, hermanos, tenemos toda la historia bíblica, tenemos la historia completa, tenemos el antiguo pacto y tenemos el nuevo pacto. La segunda cosa que el Señor quiere hacer, quiere ser tu Dios y que sea su pueblo. Dice, yo seré su Dios y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Tú puedes decir que el Señor es tu Dios, pero no querer pertenecer al pueblo de Dios. Hay gente que aborrece la iglesia, hermanos. Hay gente que le molesta la iglesia, le ofende la iglesia. Pero dice, yo creo en Dios, yo quiero estar con Él, lo que sea. Él no nada más quiere ser tu Dios, quiere que seas también parte de ¿qué? De su pueblo. Necesitamos comprometernos con el pueblo, con la iglesia, con la novia, con la esposa, con el rebaño, con las ovejas, con el redil, con el templo, con todas las figuras, con la casa. Hace poco veíamos una figura que también somos la casa de Dios, la iglesia. La tercera cosa que quiere el Señor es que le conozcas, dice ahí. Entonces ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Dice, tampoco nadie le dirá nada a su hermano porque conoce al Señor. Dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Entonces la tercera cosa que quiere el Señor en este nuevo pacto, ahora, es algo que también desde el antiguo Él quería, pero lo está volviendo a recalcar ahora a través ¿qué? De Cristo, porque Cristo es el intermediario. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, y le damos toda gloria y honra a nuestro Señor por ser el mediador y el sumo sacerdote y sumo pontífice, el máximo puente entre Dios y los hombres. Él es el que vino a unir esa relación que estaba quebrantada y perdida. A eso vino también Jesucristo. Aparte de la promesa del descanso, permanencia, el Espíritu Santo, vida eterna y la paz, lo que vimos. Entonces otra cosa que Él quiere, y aquí lo encontramos, es que quiere que le conozcas. Que no digamos, yo no sé cómo relacionarme con Él. Quiere que le conozcas. Algunos andan preguntando, ¿cómo voy a orar? Habla como hablas con tu amigo, con tu amiga, con tu esposa. Habla con Dios, búscalo a Él. El Señor quiere seguirte conociendo. No terminarás de conocer al Señor, hermano, hasta que, es más, incluso cuando fallezcas allá, vas a conocerlo como es. Nunca vas a terminar de conocer al Señor. Su palabra es muy vasta. Te invitamos a la charla, conferencia que vamos a tener el pastor Carlos Tapia y su servidor el último sábado de agosto en la iglesia. La verdad que permanece, porque la escritura es suficiente. De este libro, hermanos, se sigue predicando hace más de 2000 años. Seguimos predicando la palabra de Dios, porque permanece. Y una última cosa que el Señor quiere hacer también, versículo 12 dice, yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. La última enseñanza ahí es, el Señor quiere perdonarte. El Señor quiere perdonarte. 4 cosas en estos versículos. El Señor quiere escribir su palabra en tu vida. El Señor quiere ser tu Dios y que seas tú su pueblo o parte de su pueblo. El Señor quiere que le conozcas y el Señor quiere que perdonarte. Él quiere perdonarte de todo lo que has hecho, incluyendo si ahorita como hijo de Dios has fallado. Él quiere perdonarte, no te va a rechazar. Si de veras vienes a Él de corazón y haces lo del hijo pródigo, he pecado contra ti, Padre, perdóname, porque he pecado con mis labios, con mi cuerpo, con lo que sea, con mi mente. Perdóname. Él te quiere perdonar. Y lo mejor, hermano, es que el Señor no es como nosotros. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. A ti tu esposo, tu esposa o tus hijos te recuerdan lo que les hiciste hace tiempo, aunque ya te hayan perdonado. Es que acuérdate, bueno, ¿me perdonaste o no me perdonaste?
¿Ves cómo perdonar no es olvidar? Pero sí puedes hablar de eso sin problema. Entonces has perdonado. Porque a mí no se me olvidan las cosas malas que alguien me ha hecho, pero tampoco vivo de ello, ¿me entiendes? Ni me entristece ya. En su momento tal vez lloré, me entristeció, me enojé, lo que sea, pero ya no. Porque el Señor quiere perdonarnos a todos sin excepción. Como conclusión, hermanos, a este sermón, todo esto que dice el Señor, porque dice ahí de los versículos del 8 hasta el versículo 12, que yo haré un nuevo pacto y haré esto, lo que te estoy diciendo, escribir su palabra en nuestra vida, que Él quiere ser tu Dios y tu pueblo y su pueblo, que Él quiere que le conozcas y quiere perdonarte. Todo esto se está cumpliendo. Aunque lo dijo en el tiempo de Jeremías, Jeremías dice, porque así dice en el versículo 8, vienen días, dice el Señor. Déjame decirte, hermano, que esos días ya llegaron. Esos días ya llegaron, esos días es hoy, esos días son estos. Lo dijo con Jeremías siglos atrás, pero ahorita esos días, cuando dice aquí en la Escritura, vienen días, afirma el Señor, es más, se está cumpliendo aquí cuando el autor de Hebreos lo está diciendo, esos son esos días. Hoy, 2 de agosto, es ese día. Se está cumpliendo y yo te hago la pregunta, ¿quieres que el Señor escriba su palabra en tu vida? ¿Quieres que el Señor sea tu Dios y tú ser su pueblo? ¿Quieres que conocerle? ¿Quieres que Él te perdone? Hoy es ese día, ya no pienses en el pasado, pues vendrán días. No, esos días ya se están cumpliendo aquí. Ya se están cumpliendo desde que Cristo vino e hizo el nuevo pacto, desde que Él resucita, están cumpliéndose esos días. Esos días ya se cumplieron y se están cumpliendo y se cumplirán hasta que Él venga. Esos días son hoy, hermano. Deja de estar viendo a futuro o deja de estar viendo el pasado. Estos días, lo que Dios quiere hacer contigo, ya se están cumpliendo hoy. Y mañana seguirá siendo esos días. Con ganas de ver a Jeremías y decirle, Jeremías, ya, esto que tú profetizaste, vienen días que afirmaba el Señor, ya se están cumpliendo. Es el día, hermano. Esos días los estamos viviendo tú y yo y debemos dar gracias y gloria y honra al Señor por lo que quiere y desea de nosotros y de su pueblo. En conclusión, vayamos a Él y démosle la oportunidad de que guíe, guarde y transforme nuestra vida por medio de su Espíritu, el cual habita en cada uno de nosotros, amados hermanos. Así que vayamos a la presencia del Señor, agradezcamos su Espíritu Santo en nuestra vida y dejemos que Él nos conozca y conozcámosle y dejemos que su palabra la escriba en nuestro corazón y que bombee su palabra en todo nuestro cuerpo y que nos relacionemos constantemente con Él. Vamos a hacer una oración. Padre precioso, gracias por la palabra recibida en esta hora, Señor. Gracias por lo que has hecho. Ya no vienen días, ya están esos días y te damos la gloria, la honra, Jesús, por tu sacrificio y por tu resurrección. Gracias por ese sacrificio una sola vez y para siempre. Gracias porque aunque no entraste al lugar santísimo, rompiste esa cortina y nos has dado el acceso, Señor, para poder llegar a ti con nuestra alma cargada, cansada, turbada, indecisa, doliente, sufriente, porque tú nos quieres perdonar, porque tú nos quieres dar descanso, porque tú nos quieres dar paz. Amado hermano, necesitas entender eso. Nadie más podrá darte la paz que Jesucristo puede dar. Y no estamos en contra de algún tecito, de alguna pastilla para los nervios. No estamos en contra de eso. Son asuntos medicinales y otros naturistas. Pero quien puede darte una verdadera paz, no como el mundo la da, es Jesucristo. Y necesitas ir a Él. Y necesitas darle oportunidad que Él tome el control total de tu vida. Que aproveches este cuerpo que Él te ha dado porque es templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo, hermano. Cuida el cuerpo que Dios te ha dado porque ahí habita el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios por la supremacía de Cristo ante el antiguo pacto y que ahora estamos en un nuevo pacto con la gracia y con la misericordia de Dios.
Damos gracias, Señor, por tu muerte y por tu resurrección. Damos gracias por el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés y porque ahora no va y viene, sino que permanece en nosotros y nos sella para el día de la redención, porque redarguye nuestra vida. Gracias por lo que el Espíritu hace a nuestra vida. Gracias por este nuevo pacto, Señor, que estamos bajo la gracia. Ayúdanos a encontrarnos contigo. Tú quieres poner tus mandamientos, Señor, tus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente. Tú quieres ser nuestro Dios. Tú quieres relacionarte con nosotros. ¿Qué esperas, hermano? El padre en la parábola, el padre amoroso, salió corriendo tras su hijo. Su hijo probablemente no corrió porque venía agotado y cansado, pero ahí se cumple también. Ven a mí si estás cansado. El hijo seguramente llegó cansado, obviamente frustrado, sin dinero, arrepentido. Así ven a Cristo. Ven a Cristo porque Él abre sus brazos. Quiere perdonarte. Dice, yo lo perdonaré sus iniquidades y me olvidaré de ellas. Gracias, Dios, porque tú te olvidas de ellas. Gracias porque no eres como nosotros, que cada que podemos a veces las recalcamos o las traemos a la mente o juzgamos, Señor. Perdónanos. Gracias por tu palabra en esta hora recibida. Gracias porque preparaste nuestra mente y corazón para este día y para este momento. Bendecimos tu nombre, grande, santo y poderoso. Gracias, Jesús, por tu supremacía. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a impartir, hermanos, la cena. Háblenle a los jóvenes, hermanos. Yo creo hoy no escuchó Roberto